Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Angie Astral, mi canal de astrología sideral. Y es que he cambiado el nombre, así que bueno, creo que es más personal que una cosa así como genérica y me ha parecido más oportuno. Así que ya sabéis, a partir de ahora mi nombre, mi web y el canal se llamará Angie Astral y espero que sea más, como digo, más directo. Y lo que hoy quiero compartir con vosotros es una entrevista con un amigo, John Descubre. Es un chico que vive actualmente en Castellón, aquí español, y sin embargo que ha tenido la osadía, ha tenido la capacidad, tiene esa, ese poder y esa fuerza como para irse a descubrir mundos. Y realmente está haciendo un trabajo, a mi forma de ver, bastante interesante, porque está poniéndonos en contacto con tribus antiguas, tribu indígena, la forma, cómo sobreviven, medicina, social, temas sociales de los indígenas, y está haciendo aprender bastante. Además está poniendo en contacto incluso esas poblaciones que hay allí en Sudamérica, que es por donde él suele hacer sus expediciones, a través de especialmente la selva de Perú, el Amazonas de Perú, pero incluida toda Sudamérica, y está poniendo en contacto poblaciones indígenas, incluso pueblos de Sudamérica, como digo, con españoles interesados en saber más o en emigrar. En fin, hay todo un acúmulo de intereses que yo creo que es muy interesante, y más en estos tiempos que tenemos tanto que aprender. Se está cayendo un sistema, lo estamos viendo a nuestros ojos, se está cayendo un sistema y ahora hay que reemplazarlo y volver a nuestras raíces y volver a recordar cómo estábamos antiguamente y cuáles son los posibles fallos de todo ello y qué podemos hacer, como recuperar de nuestra civilización y a la misma vez integrarlas con esa vida más natural, más rural. Si te gusta, yo creo que puede ser muy interesante. Aparte de eso, hemos hablado a un nivel pues de diálogo de amigos y nos compartimos temas que a lo mejor os pueden interesar. Espero que sí. También deciros que si queréis saber más de John, tenéis todos sus datos de redes de contacto debajo del cajetín. Normalmente tenéis mis datos, pues también tenéis los de John por si estáis interesados. Y nada más, que espero que os guste el vídeo y que os resulte muy, muy interesante. Muy buenas amigos, soy John. Estamos en una charla de entrevista con nuevas perspectivas con Angie Astral y John Descubre y queremos conocer a Angie y conocerme un poquito más a mí para saber quiénes somos con más profundidad y disfrutar. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Muy bien, John, aquí, encantada de que ¿Angie? me invites. Muy bien. ¿Me ¿Me escuchas? oyes? Ah, Sí. sí, ¿Me te oyes? escucho, te escucho. Sí, te escucho. ¿Tú a mí? Ah, me pensé que muy bien, encantada de ti. Sí. Igualmente, es nuestra primera entrevista, charla, debate entre nosotros, donde vamos a conocernos y me gustaría saber, Angie, desde tu trabajo, desde la astrología, ¿nos podrías indicar un poquito cuál es tu trabajo base de la astrología y qué herramientas utilizas? Sí, claro que sí. Lo único que me voy a presentar primero, ¿no? ¿Te parece? Bueno, a Sí, ti ya sí, te sí. conocen, Sí, sí. Bueno, preséntate y nos puedes indicar luego un poquito, hablar un poquito de tu trabajo. ¿vale? Gracias. Claro que sí, claro que sí. Ok. Mira, Sí. pues soy Angie, tengo un canal de astrología hace 3 años o algo Sí. así, unos 4.500 suscriptores hoy, actualmente, y Ok. me dedico a la astrología como Mm, hobby desde niña, desde los 13 años. Y ya tengo mucha edad, ok. Sí. más de 48 años ya de experiencia, muchísimos años. Una experta. Sí, Ok. la verdad es que no es por nada, pero nunca la he dejado. Siempre la he practicado desde que empecé a tomar conciencia de lo que era, y la verdad que me ha dado muchísima experiencia, Muy bien. tantísimos años, esa es la verdad, y me encanta, además.
Y la base de mi trabajo, pues hacer cartas astrales, también hacer pronósticos, hacer sinastría, en fin, todo lo que conlleva un trabajo astrológico. Lo que pasa es que para que una vez, me ha pasado ya, ¿no? Que una vez Mm, que hace el estudio astrológico, la persona desea dar cambio. sí, Entonces, posteriormente he añadido otras herramientas como sí, biodescodificación, como constelaciones ok, familiares online, sí, PNL, muy interesante, y esa herramienta wow, te ayuda, una vez que ya hemos hecho el mapa, pues digamos, a hacer modificaciones, cambios que salen en el mapa que la persona quiera hacerla. ok. Pues, bueno, me voy a presentar yo brevemente. Bueno, para los que no me conozcáis desde el canal de Angie, soy John Descubre, explorador cultural, aventurero, viajero y tengo un canal de YouTube con 9.000 suscriptores y intento dar una visión de lo ancestral, de cómo han vivido nuestros antepasados y lo enfoco de manera educativa y hablo sobre herramientas a través de charlas, a través de entrevistas y a través de mis viajes a Sudamérica. Y con eso es un poquito un resumen de lo que hago y Angie, ¿tienes alguna pregunta así en particular que te gustaría hacerme sobre lo que sabes de mi canal? ¿O viajes? Bueno, la verdad que me parece súper interesante lo que hace John, porque además en estos tiempos que estamos con estas crisis sociales tan grandes, tan enormes, de caerse sistemas políticos enteros y sociales y de todo, pues me parece muy interesante que investigues lo que es el meollo de lo que es las tribus, cómo se, digamos, cómo se integran, cómo se estructuran. Sí, Tenemos mucho que aprender, creo yo, de nuestros antepasados y porque esto que hemos a ver. montado parece que no funciona demasiado bien, o al menos está pegando unos buenos, no está dando unos grandes problemas ahora. Así que me parece súper interesante y aparte, bueno, de un gran valor, porque hay que echarle valor para meterse por ahí por la selva y todo eso, ya me contarás. Sí, 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 en la selva del Amazonas, que estuvimos mi equipo y yo en noviembre del año pasado, fue una experiencia bastante impactante, bonita y estar con indígenas y descubrir un poco cómo viven entre su tradición y su modernidad a la vez, porque están intentando conservar lo ancestral y un poco tener comodidades y no ir con taparrabos, porque los que se han modernizado pues quieren también vivir con ciertas comodidades que tenemos nosotros. Y Claro. bueno, y es una admiración y un valor que tienen ellos y es un poco que intento a través de mi canal que recordemos todos la parte de nuestro abuelo, de nuestro antepasado y que no lo olvidemos con tanta tecnología que nos gusta a todos, pero bueno, en el equilibrio también como dicen, pues también nos puede ayudar. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre la astrología que haces, Angie? Sí, sí, claro que sí. Mira, es muy minoritaria porque dentro de que yo utilizo una astrología como todo el mundo, la astrología Sí. occidental, con sus reglas y todo, pero la única diferencia entre mi astrología, que se llama sideral, y la otra, que se llama tropical, es que yo utilizo, no sé si habrá oído, es que la astrología no es verdad, porque el cielo que utilizan no es real. No sé si la ha oído antes, se oía algo de esto y es verdad. Hay una astrología que está usando un cielo que, Mm. digamos, te dicen que tú eres Aries, lo normal es que no seas Aries, sino que sea el de antes, Piscis. Y si eres Piscis, Ah, salvo 5 grados, lo normal, o sea que están usando un cielo que está, digamos, doblado o tergiversado, ¿sabes? Pero, y ya vale. va casi por un signo, 30 grados, así que lo normal es que esté cambiado todo. Eso es Entonces, si una... yo soy cáncer, desde la sideral, si yo soy cáncer, con la tropical cambiaría, hay unos Pues cambios.
salvo que estés en los últimos 5 grados, porque como son 25 la diferencia y los signos son 30, salvo que Ah, estés en los últimos 5 grados, entonces ahí sigue ya, siendo Géminis, ¿vale? vale. Pero tú serás Géminis en sideral. Y si coges un programa Ah, mira. astronómico, Ah, que mira, es lo qué que yo hago, interesante. en mi estudio, yo hago un programa, lo habrás visto, en mi estudio mando Sí, fotos del cielo, de un programa sí, astronómico, sí, lo he visto. y ves dónde está Sí, tu Sol realmente, dónde está la Luna, dónde está Mercurio, Marte, para que veas exactamente la posición real cuando naciste. sí, 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 Además, sí. dime. No, que tú, no sé si me lo has dicho de casualidad, pero es verdad, tú serás Géminis, ¿no? Tú Desde la eres sideral. sideral, Desde la ¿verdad? astro. Sí, o sea, yo soy cáncer, bueno, en mi fecha de nacimiento, pero de la sideral soy Géminis. Es que, como yo te conozco ya un poquito, porque ya nos conocemos hace un tiempo, Sí, pues sí, también por tu energía y por tu físico, los Géminis son sí. muchísimo movimiento, muy curiosos, muy activos, juveniles, tienen una apariencia juvenil, porque la actitud que tienen es juvenil, de curiosidad, de aprender, de mucho Ya, movimiento, mientras que en sí, casa está metido entiendo. en su casa y no se va de allí. O sea que es que tú que estás por el Amazonas es que no puedes ser, ¿me entiendes? Y aparte tu físico, los Sí. cánceres son redonditos, tienen la cara Ah, redondita mira. como la luna, y tú Ah, tienes mira. una estilizada de movimiento. Ah, mira. Mira, no lo sabía. Bueno, Y ya con la por experiencia, cuestión. ¿Sí? no, que ya con la experiencia ¿Cómo? veo una persona que ya veo con la experiencia, ya veo una persona y sé si está influida por Ah, un signo o por otro. mira. Curioso, ¿eh? Muy. Salvo que sea salvo que sea un mix de muchas cosas y entonces no se nota mucho, pero si tú tienes el sol fuerte en un signo lo normal, se te nota lo que eres y el ascendente igual te da una energía muy particular y se te nota que no eres cáncer, yo, Ah, muchísimo. vale, vale. Vale. Y, y qué relación hay entre la astrología evolutiva y cómo se relacionan con la sideral? Se relacionan de una, bueno, en teoría no hay relación, pero sí la hay, a ver, me ¿No hay explico. relación? No hay Ah, relación en teoría porque evolutiva puede ser tanto la tropical como la sideral. vale, vale. Entiendo. Evolutiva es que el estudio se hace buscando un patrón de evolución, es decir, una mejora, como una marcha del Mm, sol en un camino sí. que va pidiendo experiencia para aprender, ir mejorando Ah, espiritualmente. Esto es evolutiva. A mí me encanta esa visión porque la sideral, mm, aunque no es, aunque ya te digo, es la occidental, pero la visión de la sideral la tiene la astrología védica, que utiliza también un cielo real, un cielo sideral. ah, mira. Wow, qué interesante. Y ellos son súper místicos. Los hindús, los Vedas, son súper Ah, muy místicos y la astrología la hacen en función del mm, karma y de las pruebas y de lo que vienen a hacer. Entonces, la astrología sideral, en algún punto, digamos, por la astrología védica, tiene la connotación de mm, evolutiva ya de por sí, porque los Vedas, que tienen muchísima, esa astrología está muy valorada porque se utiliza para mm. proyectos hoy en día, para las operaciones comerciales, para los casamientos y demás, y es muy Ah, acertada, mira. por todos los astrólogos lo dice, utiliza un cielo Mm, sideral y visión evolutiva ya de por sí, que a mí me encanta. wow. ¿Y cuándo la descubriste? ¿A qué edad concreta? ¿Qué edad tenías? Si lo Bueno, recuerdas. la astrología, lo que es la astrología en Sí, sí, la bueno, astrología. más Sí, con 13 años. Me con 13 encontré años. un libro en el antiguo, los que sean muy viejos como yo, Galerías Preciados, vendían unos libros para adolescentes, para hacer la astrología con las tablas, y empecé directamente a hacer mis dibujos, mis tablas, Ah, a probarlo con mis compañeras de colegio, mira. a la más curiosa, la más bohemia, la que quería la delegada de siempre, la que era más rara, la más rara. Le pregunté para ver si eso era verdad Ah, y me quedé impactada.
porque se cumplía todo. Siempre había una clara influencia de la astrología, entonces me llamó mucho la atención. ¿Y hay algún y hay algún descubrimiento sorprendente que hayas tenido al analizar una carta astral? ¿O Bueno, a nivel personal o particular, tuyo, de algún familiar o de algún cliente? O bueno, la verdad, o que quieras comentar. hombre, hay temas sorprendentes, ¿no? Porque es que de cada mapa o carta natal, cada Y mapa el tuyo? astrológico, el mío también. Lo que pasa es que cuando yo lo vi, tenía 13 años, todavía no me identificaba porque era muy joven. Me Ah, vale. identificaba un poquito en los grandes rasgos, pero todavía no, cuando eres muy joven todavía no te identifica. Después cuando eres más mayor no cabe duda, te lo aseguro, ¿vale? Pero Vale. así, curiosidades, la verdad es que, bueno, que cada mapa es de una manera. Hay quien tiene un destino muy claro, hay quien no. Vamos, hay unas visiones completamente distintas, nos pensamos que son todos iguales y tenemos una mentalidad y una forma de ver el mundo completamente distinta. Eso me encanta porque puedo ver a la persona y ponerme su perspectiva y eso me enriquece mucho también a mí. Puedes ver su personalidad, su psique, su parte emocional, energética. Sí, sí, la verdad es que se ve todo. Muchas veces hay incluso una persona que viene con mucha carga de atrás, ha cogido mucha carga del transgeneracional, muchas pruebas pendientes, Ah, mira. pero porque también viene a ser un trabajo fuerte, pero porque también es un alma que tiene ya un bagaje. Normalmente nos ponemos los programas donde somos más fuertes, donde sabemos más. Es curioso. Ah, Pero entramos a un árbol que tiene una serie de programas y es como que te olvidas de lo que vales o te olvidas de lo que sabes. Es un reto poder manifestar ya. ahí, pero cada carta es un mundo completamente distinto, no tiene nada que ver un mapa con otro. Por eso, cuando dicen es que eres Leo o Géminis, ¿no? Hay una energía general, Mm, pero no tiene nada que ver un Géminis con otro Géminis. Puede ser un mapa mm, completamente distinto. wow. Qué interesante. Mm. ¿Existe el karma en la astrología sideral? Sí, si lo entiendes como una ley de acción-reacción, Ah, en las consecuencias. Yo para mí, el karma no es ni más ni menos que la ley de la consecuencia, que eso es evidente. Lo que pasa es que hay consecuencias que no las ves. Y esas consecuencias que no las ves están marcadas en el mapa por Plutón, por Lilith, por la casa 12, mm, la casa 8, depende cómo, ¿vale? Y ahí hay una serie de, de lazos energéticos que están hablando de todo eso, de todo lo que lleva la persona ahí cargado, ¿no? Pero ya te digo, hay mapas de un montón de formas mm. distintas. Qué maravilla, qué distintos somos. Que a mí eso me produce alegría, porque para nada, nos pensamos que todo el mundo es igual que nosotros y para nada. ¿Está bloqueado, John? Mm. Se ha quedado bloqueado. Ah, vale, ¿Y vale. existe esto de la astrología mundial? ¿Existe? ¿Cómo está conectado ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Mira, es que le Preguntaba que puedes si sacar. el tema, Oh, sí, parece ¿me que. escuchas? Sí, ahora sí, te ha ido un momentito. Sí, dime. Sí, no, sobre el tema de la astrología mundial. S- eh, ¿Cómo se relaciona la astrología mundial con la humanidad? Hay una relación? Sí, a ver, la astrología mundial es la astrología de los países. La Ah, astrología vale, de lo que va a pasar, eso es la astrología mundial. De lo que va a pasar a Rusia, lo que va a pasar a China, y yo precisamente en mi canal tengo una lista de reproducción de astrología mundial, en el que hablo sobre todo de España, Pedro Sánchez, esto que está tan en boga ahora, desgraciadamente, vale, sí, pero también ya. la está a los países, y lo estoy demostrando, y siempre hay una sincronía, es que es increíble, la magia de la astrología, que es que funciona con todo. Todo lo que tenga un comienzo
tiene un mapa o carta Ujú. astral, un mapa del cielo, y se puede estudiar. Entonces, había escuchado que los grandes, bueno, los astrólogos tienen muchos siglos o milenios en la antigüedad. Sí, la astrología viene, dicen, ¿no? Porque yo creo que es difícil de comprobar. Dicen que la astrología en Sí. sí viene de Thor, de Hermes, del antiguo Ah, Egipto, de cuando el Egipto era lo que era. ya. Y, y de hecho, la astrología cumple todas las leyes naturales del Kybalión. La ley de Ah, correspondencia, de género, de todo completamente. Hay siempre una oposición, siempre está hecho todo, está integrado, todo está. Y es una maravilla. Para mi forma de verlo es realmente para mí una maravilla. La mm. astrología no es porque yo sea astróloga, pero me encanta. Vamos, que ves que te funciona en ti, en tus clientes, que ves un proceso de autoconocimiento y también como tú utilizas herramientas, ¿no? De PNL, de Sí, constelaciones y demás para sanar, ¿no? sí. Y funciona muy bien porque sacas con el mapa, ves lo que hay, ves las Mm, raíces del problema que está repitiendo la persona. Y entonces yo mm, ya no necesito un grupo para ver ese problema porque ya lo he sacado por el mapa natal. Entonces mm, directamente hago una constelación con la persona y el antepasado o los antepasados, el que representa todo eso, y suele funcionar genial, porque es lo mismo, la constelación mm, funciona tanto mm, online como grupal porque es lo mismo. Con la ventaja de que, bueno, las constelaciones yo le tengo mucho respeto porque hay gente que la hace genial y yo voy además a grupo, pero si mm. alguien está mal ese día o hay algún problema, no está muy bien, pues también te puede equivocar y entonces la energía se tuerce también, entiéndeme. Ya, Y eso yo lo evito con la carta natal porque ahí veo el tema y ya es nada más que hablarlo, ya sí, es difícil que te equivoques ya. y funciona muy Y, bien. y, ¿Y hay alguna relación de la astrología con la espiritualidad? A mi forma de ver, la astrología evolutiva está hablando Sí. de ese camino de evolución del alma que tiene esa visión de la astrología védica, astrología hindú, y que Mm, tiene que ver con un camino espiritual y yo desde luego es lo que más me gusta, porque ahí es donde le veo el sentido, por ahí puedo ver el árbol transgeneracional, ahí viene, porque tenemos una evolución, que además tomamos las pruebas que los de atrás no pudieron resolver, mm, como en familia y vamos evolucionando hacia adelante y la verdad es que todo eso pues te ayuda muchísimo, John, porque entiendes cosas, las puedes mm, manejar sin etiquetar, porque son conceptos abstractos, no hay etiqueta, no ya. es, pero sí tener el concepto, te lo simplifica y la verdad que te ayuda para mí un montón, un montón. Y la astrología actualmente, a ver, en los acontecimientos mundiales que están pasando ahora, yo escuché una vez que hay una correlación de los hechos que pasaron en el siglo XX con el siglo XX, con ahora que está pasando. ¿En la astrología hay conexiones o no? Con los acontecimientos mundiales, con los pasados y presentes. Yo creo, hay una conexión, yo creo que el que no decían, el país que no aprende su historia o que no conoce su Ya, historia está obligado a repetirla. ya, Pues algo parecido nos pasa a las personas. Si no somos conscientes de lo que llevamos detrás, eso lo decía Jung, lo repetirá y le ya. llamará destino. Es Sí, el sí, sí. inconsciente, a donde nos lleva el inconsciente, que el inconsciente puede mucho más que nosotros, porque la carga de atrás es enorme. Muchas veces pesa muchísimo más que, y hasta que no la colocas y no, colocando la parte espiritual, digamos, es como consigue arreglar de verdad lo que es la Mm, parte terrenal, para que entiendo. esté equilibrado. Mm. Y entonces la astrología y la reencarnación estaría dentro de por ahí o no? Sí, la visión de la astrología védica, que tú sabes que los Vedas creen en la reencarnación, los hindús Ah,
creen en la Sí, sí, reencarnación, porque además ellos hablan sí, de sí. la raza, de los brahmanes, y ellos creen en la reencarnación, pues precisamente viene de ahí, esa astrología evolutiva, ¿sabes? Sideral, que mira, que le preocupa más, digamos, el camino del alma, más que lo que te está pasando aquí, porque lo que te está pasando aquí ahora no está solo, no está desintegrado de todo lo que traes y todo lo que Sí. eres. Vale, entonces viene una conexión con la reencarnación, pero a la vez viene una conexión con nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, ¿no? Exactamente. Vamos aprendiendo por grupos familiares. Y entonces en tu mapa vienen esos grupos familiares, esas familias que comparte contigo ese karma también. Y lo que ellos no han podido solucionar atrás, que a veces han sido pruebas durísimas, porque atrás ha habido mucho dolor, mucha guerra, mucha hambre, mucho mentalidades estrechas, pues todo lo que no Ya, pudieron solucionar, ahora nosotros nos lo volvemos a encontrar ahora en otros mundos, más fácil, con más herramientas, pero no lo volvemos a encontrar lo que ellos no superaron, ya. para sanarlo. Entonces, si tú, entiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, mi abuela vivió la Guerra Civil Española y yo, por ejemplo, tengo también como luego con el tiempo, con los años, empecé a encontrar muchos temas sobre temas de guerra y tema militar y me daba mucho miedo Claro, todos esos temas. Pero claro, mi abuela en su inconsciente la guerra la impactó mucho a claro. nivel... Y luego ella, claro, tuvo una descendencia y luego también me di cuenta de ciertos patrones familiares con mi abuela y otros, bueno, cómo les marcó fuertemente en su desarrollo. Y eso, como tal, también se puede ver en las interconexiones de la astrología, ¿no? Con mi abuela o con mi... Si ha habido un trauma, que los psicólogos llaman trauma, que en astrología está representado por Quirón, si ha habido un trauma atrás, eso se va heredando. Un trauma es un no resuelto, una experiencia no Vale, resuelta. Porque yo no me he encontrado con la fuerza, ni tengo fe, ni creo que esto sea para bueno, lo rechazo, lo veo malo, negativo, no le veo nada bueno. Todo eso es imposible que sea. Entonces, para darle la mm, vuelta, tú lo vuelves a vivir. Ahora, ya, normalmente con muchas más herramientas, de otra manera, pero lo vuelves a vivir para sanarlo, para ir, y normalmente se van poco a poco, aunque no tengas herramientas, lo vas sanando poco a poco. El eco de ese dolor se va perdiendo, de ese trauma se va perdiendo. Pero claro, si haces una constelación, te haces tu mapa astral y de una constelación, por ejemplo, pues va mucho más rápido. mm, Te quita mm, años de, ¿sabes? De ya entiendo. experiencia, de camino. Yo, el tema de la guerra que está muy en boga actualmente, el, lo, por ejemplo, lo que yo he vivido con mis ancestros, el tema de la guerra y los bloqueos que en lo personal, bueno, he tenido, me doy cuenta que, que en muchos aspectos tantas ideologías y tantos extremismos y el no estar conectados con nuestro mundo emocional y equilibrado, estamos a veces como en esa hipnosis colectiva, en esa Matrix, y constantemente a veces, no, pues tengo que hacer esto, lo otro, los medios de comunicación, la, pues las modas y muchas cosas, ¿no? Y entonces como que nos cuesta meternos para adentro y centrarnos en lo que hay dentro de nosotros, lo que tú dices, ¿no? Nuestros traumas, nuestros miedos. Y bueno, las herramientas esta que utilizáis vosotros o otras como el transgeneracional, nos puede permitir en algunos meses hacer un gran cambio de un pocos meses. Sí, claro que sí. Te acelera muchísimo. Yo he visto cambios muy rápidos y muy impactantes, otros son más lentos. No sabemos cómo van la energía sabe cómo van, ¿no? Y Mm, aparte, en la constelación, para que funcione, tienes que tener como una actitud de perdón. Me ha pasado, por ejemplo, ir a hacer una constelación con alguien
pero ese alguien, pues te pongo un ejemplo, alguien que se ha separado y que está muy Ah, reciente y que no puede perdonar, entonces no hagas la constelación porque no te va a funcionar, ya. ¿vale? Hay que tener una actitud de, como de por lo menos abrirte a que eso que te ha pasado no es tan malo, no es una cosa negativa, sino que te da la posibilidad de un aprendizaje, de sanarlo, de, en fin, y no juzgar a la otra persona. Si juzga, no perdona, y si no perdona, no funciona la constelación. Es así, ¿no? Hay que tener una actitud primero. Pero sí, si la tienes y la realizas, a veces hay cambios increíbles. Eso es así. Vamos, que transformar el trauma en aprendizaje y en perdón, en amor, en comprensión hacia ti y hacia el otro, Exactamente. ¿no? Es como ver un juego, no sé cómo decirte, como ver un juego en el que el otro es simplemente la otra parte que tiene que jugar contigo, pero que todo es un teatro, todo, no es verdad, todo es para un algo mayor, como dicen, para una evolución de algo mayor. Entonces todos vamos aprendiendo y vamos teniendo pruebas para aprender. Esas pruebas en sí no son negativas, pero a veces no pueden parecer muy duras. Cuando no las superamos se convierten en un trauma y la heredamos, la damos a los descendientes, la pasamos a nuestros descendientes. No haber tenido dinero durante toda la vida, tener problemas económicos durante toda la vida, salud o lo que sea, eso se hereda. Y un descendiente siempre coge esa misión de sanar al árbol porque ha habido una persona que no ha podido. Ya. No todo el mundo es capaz de llegar a ese perdón o esa apertura para ver las cosas de una manera, digamos, sin juicio, pero si lo consigue hacer puede ser súper sanador, súper sanador. Y una pregunta, Angie, el tema de, ¿existe una carta astral de Jesús? ¿O consideras que Jesús existió? ¿O, Yo, mira, ah, la, yo para mí Jesús histórico existió. Lo que yo ya, digamos que no soy católica, apostólica, ni voy a misa, y a mí me importa más el mensaje de Jesús tal como lo dio, digamos que la iglesia, ¿no? Pero ya, La carta de Jesús no la tengo porque no sabemos cuándo nació. Dicen que el 24, pero no, también dicen que es mentira, que no es cierto, que nació que estaba el burrito y la mula y que hacía menos frío por allí por Belén, sí, que tenía que sí, ser en una época más cálida, estaban diciendo muchas cosas de todo esto, pero bueno, si yo tuviera la hora sí, y el lugar y la fecha sería, bueno, para mí sería un verdadero honor. Imagínate, puede haber una carta como esa, un mapa como ese. claro. Sí, es verdad que hay varias versiones del... Yo, por ejemplo, tengo libros sobre Jesús el Esenio. Luego hay versiones que hablan de Jesús, bueno, que uno, que si nació en verano, que si nació en otra fecha, que si no era judío. Bueno, hay o los escritos del Mar Muerto de las cuevas del Qumrán. Entonces, al final no sabes. Pero bueno, como tú dices, sería un honor saber más sobre el Jesús real, sin Oh, ya tantas ves. versiones. Y el Entonces tú mensaje, piensas que lo... Dime, dime. no Sí, eso, y el mensaje de Jesús va muy en la sí. línea de la constelación, de ese perdón, de ese estar por encima de lo que está pasando, ¿sabes? Ese perdón que realmente no es un perdón, porque es darte cuenta que no tienes nada que perdonar, realmente. Ese es el mensaje crístico, creo yo, es el mensaje de Jesús siempre. Yo creo Entonces Ah, dime, disculpa. que no, ¿Qué ibas un a decir? hombre muy sabio, que era un hombre muy Ah, sabio, sabía muchas cosas de este tipo a su manera, en otros sí, tiempos, de otras metodologías, pero yo creo que sí. estaba iba en esa línea también. Y, y el tema de... Entonces, ¿tú consideras que si era un hombre con una elevada evolución espiritual, los astros como tal, si él ha tenido una evolución muy desarrollada, entonces tendría como una carta astral súper equilibrada o es una No, pregunta? no, ¿sabes qué pasa? Que en astrología tampoco existe lo malo y lo bueno. Todo Ah, es vale. un equilibrio. Entonces, si tú tienes una carta que te va todo muy bien, todo muy bien puesto, todos los aspectos fluidos que se llaman, estos que no son de tensión ni nada,
lo que te pasa es que puede ser una persona como que no tenga fuelle, que no tenga ganas de moverse, que lo tenga todo tan cómodo y tan fácil, que no tenga empuje para, cuando todo te va bien, ¿para qué te vas a mover? Como el chiste, ¿no? ¿Para qué voy a hablar si estaba todo bien hasta ahora, ¿no? Como Claro, cuando tenía 40 y tantos años empezó a hablar de decir la primera palabra. Entonces, es como que no hay empuje, no hay fuerza. Todo es interesante. Lo bueno es una mezcla de aspectos tensos, porque Jesús no lo pasó bien, tuvo, mira lo que hizo, ¿no? Eso es tuvo que verdad, tener sí, sí. una tensión, ahí tuvo que haber una tensión, pero él le dio la vuelta a esa tensión y la convirtió en luz. Entonces, muchas Ya. veces venimos a convertir a luz precisamente esas tensiones que nos están molestando. Y esa es nuestra prueba, y a eso venimos. Ah, entiendo. Entonces, por ejemplo, si lo relaciono, yo en mi canal de YouTube hablo sobre el tema de que, bueno, una de mis partes de desarrollo personal que hablo, de mi experiencia con el desarrollo de una enfermedad que desarrollé, que se llama enfermedad de Lyme y la enfermedad de la mosca del sueño, CC. Y claro, durante 10 12 años he tenido esas dos enfermedades que a la vez, bueno, primero una, luego desarrollé a los años, me picó la mosca y luego una garrapata, y entonces pasé de dormir 12 o 15 horas diarias a que me picara la garrapata y que se me inflamara todo en los órganos, cerebro, ojos, todo. O sea, que parecía que tenía 90 100 años. Entonces, Madre mía. a nivel astrológico, claro, entiendo, eso son de tensión, ¿no? O Claro, claro. mucha, Sí, mucha. Y entonces, claro, yo lo relaciono con cosas a lo mejor del tema de mis heridas emocionales de la infancia, luego habiendo todo el tema de, en mi canal de YouTube hablo de experiencias que he tenido de vidas pasadas, de, por ejemplo, que estuve en época de los nazis, que experimentaban conmigo, anda. y luego, sí, que experimentaban, me ponían drogas, eso lo hablo en un vídeo. ¿Cómo? No, no, nada, digo que vaya tela. Lo hablo en un videoprograma, que ya eso, de paso, hablando lo tuyo, pues de paso digo, hablo así, pues lo relaciono con la astrología y el tema de que eso, que experimentaban conmigo, me ponían drogas y entonces, pues en un acto de decir, estoy harto, pues acabo con mi vida y me suicidio, ¿no? Y entonces lo más impactante es que en la hipnosis ves la sangre como brota, como te vas, ¿no? Y el sentimiento de que me voy, que de verdad, wow, me despertó de la hipnosis el terapeuta y parecía que había visto una película de Hollywood, pero en carne propia. Qué fuerte. Y sí, yo iba súper racional y al final, pues es un poco un pequeño despertar también de decir, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Y luego, por ejemplo, mi obsesión por entender cosas militares, que en otras partes de mi canal de YouTube, John Descubre, claro, hablo de muchas cosas de investigaciones militares que hubo en el siglo XX, en la época de los nazis, en la época en Estados Unidos. Y claro, y no sé, es como que de adolescente, como una obsesión, esto, lo otro. Y digo, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué me gusta lo...? Claro, y vas indagando y claro, y lo relaciono con el tema de la astrología, el tema de vidas pasadas o temas de la infancia, tal, y dices, sí, aquí hay como unas interconexiones, un árbol, ¿no? Que me está diciendo eh, tomar conciencia de mi yo presente, entrar dentro de mí y sanar esas raíces. Claro. Y, y la verdad, dime, Eso ¿qué se ibas a decir? podría tratar. El tema de la enfermedad se podría ver de dos maneras. Dime. Una, una por biodescodificación, porque toda enfermedad tiene un origen de una represión emocional que no es atendida. No sé si lo Vale. sabes.
aunque no os parezca no coincidente, pero siempre, siempre. Y está todo unido, todo es verdad. Lo físico funciona, pero lo emocional también, como descubrió Hammer, que descubrió que eran 4 efectos en el cerebro, la emoción, en el órgano. ¿Vale? Eran. Y otra opción sería, aparte de verlo por biodescodificación, sería ver en tu mapa el día de la enfermedad o cuando comienza la enfermedad, qué se está activando para tratarlo desde el punto de vista también arquetípico y ver qué es lo que está tirando esa enfermedad, de qué está tirando, ¿sabes? Se podría ver de las dos maneras, una para curarla, que sería la biodescodificación, y Vale, otra para entenderla, además, que sería la astrología. vale. Y intenta un poco, como tú dices, ¿no? El trauma o la represión que he vivido o lo que sea, en comprenderlo y sacarle una enseñanza basada en amor, comprensión y, y liberarme, ¿no? De que no me pique nada más y que me vaya ahí durmiendo, inflamando y decir, oiga, esto parece... Bueno, no es casualidad que te pique, pero bueno, ¿qué fue? ¿La selva? Porque claro, si te metes en la selva, No, ¿no? no fue en la selva, fue aquí en España. Qué curioso, y no te ha pasado nada Fue, en la selva, contigo dónde te has metido. no, cuando voy a la selva no me ha pasado nada, me han picado mosquitos, pero nada. Pero la diferencia es que, claro, mis dos enfermedades es que me han enseñado muchísimo. Entonces, claro, es como que mi mente ya tenía una base ya muy investigadora. Me gustaba mucho estudiar y mucho tal, y ya es como que me hizo, venga, vamos, 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 vamos. Ya, Entonces, como que me hizo mover el culo de hasta el infinito. Entonces, claro, gracias a esa parte mía curiosa y como digo yo en el canal John Descubre, ¿no? Pues intento dar una visión muy integrativa de la salud natural, de la educación holística y muy de muchos interesante. temas y de las tribus también. Y vamos, que mis dos enfermedades me han enseñado también muchas cosas positivas que yo no conocía de mí mismo. Y bueno, y como todo, pues aún sigo en ese camino de sanación, pues eso, de la astrología, pues tenemos que meternos, pues nos metemos. Mm. Hay que descubrir todo lo que se pueda, pero no solamente para uno, sino también para poder compartirlo. Para eso también abrí mi canal, para poder vislumbrar un poco que personas puedan escoger otros caminos de sanación, comprensión y de vida, ¿no? Porque también, por eso, pues me voy a viajar, cojo la cámara y os voy a enseñar ecoaldea, os voy a enseñar comunidad indígena y bueno, y lo ancestral. Y así estamos todos aprendiendo. Uno desde la Pues, astrología y de la sanación que tú vas por las terapias y yo ahora mismo pues desde los viajes y desde las aventuras y darle oportunidades a otras personas de ver que el mundo es más grande de lo que nos han hecho creer. mm, Eh, muy interesante lo que ¿Tienes? haces. Ah, ¿cómo? Que digo que me parece muy interesante todo lo que haces y más ahora, porque esa conexión con las raíces, yo creo que la necesitamos, no sé, tener en cuenta para que el mundo funcione mejor, porque desde Sí. luego las sociedades, yo te quería preguntar, las sociedades de allí del Amazonas funcionan bien, no hay normalmente robos, ni gente que se porta mal, ¿cómo es la convivencia en comunidades así muy indígenas, muy de campo? No sé. La- las comunidades indígenas que yo he conocido, yo sobre todo me concentro en la selva del Perú. Entonces yo en el año pasado y el otro he estado viajando y en las comunidades del Perú son pequeñas comunidades que están centradas, bueno, tienen el chamán, el, el jefe de la tribu y bueno, es un poco el que lidera y están sus mujeres, sus niños y cada uno tiene ahí sus casas y se organizan mucho en el tema, pues eso, económico, en el tema de la organización, en la escuela, pero se organizan bastante bien. Aparte, como son comunidades indígenas que están ya
en la modernidad, pues siguen con sus, pues eso, hablando su idioma, comiendo sus alimentos antiguos de la selva, que si pescando, que si cazando, pero a la vez también cogen dinero y venden sus medicinas ancestrales o venden temas de su huerta, ganan dinero y le compran ropa a los niños, pues, necesitamos una pequeña placa solar, pues nos ponemos la pequeña placa solar, tienen sus propios negocios. Entonces, claro, es un poco, yo he viajado por ecoaldeas desde que tenía 22 años y claro, y viviendo en la selva del Amazonas me sorprendió, dije, wow, es que al fin y al cabo ellos tienen su visión ancestral y están un poco intentando coger lo moderno a su favor y las comunidades que hay aquí en España, pues que he visitado desde el 2014, unos 12 o 15 proyectos, digo, claro, tienen su placa solar, su huerta, su casa comunal, cada uno tiene su casa privada, hacen cosas comunes y tienen sus mujeres. Y yo digo, es que al fin y al cabo, es que al final hay un inconsciente colectivo aquí. O sea, en Europa, aunque Estamos yendo para allá, muchos... ¿no? Dime, dime. No, eso, que Europa va hacia, ¿no? Muchos buscan la ecualdea y ellos buscan modernizarse, eso es lo que te refieres, ¿no? Un mix, ¿no? ¿Cómo, quién busca? ¿Me lo repites? A ver, no te he entendido. Sí, perdona, que en Europa creo que estamos buscando, en los sitios modernos, en la ciudad moderna, estamos buscando hacernos más, volver a la tierra y ellos están volviendo, buscando, ¿no? Ese equilibrio entre lo digital, digo yo también, deberíamos tener un equilibrio, no ir tan a lo digital ni estar Sí, totalmente en la selva, sino sería bueno tener una especie de mix, ¿no? sí, 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 sí. Básicamente lo que desde mi canal de YouTube intento hablar de las charlas y de los viajes que tenemos que coger lo moderno, lo que nos beneficia, las tecnologías, pero también la conexión con la tierra, la huerta, los frutales, tengo aquí mi comunidad o mi ecoaldea o la red vecinal de apoyo mutuo y aquí estamos aquí pues para ayudarnos, para hacer unos trueques, a hacer nuestras fiestas, a ayudarnos en nuestras economías, si vives en una ecoaldea. Por ejemplo, yo aquí en España estuve en una ecoaldea, que la que más me fascinó, que estaba en los Pirineos, que se llama Artaso, que vivía a pocos kilómetros de otras comunidades y una vez al mes se iban a ayudar pues, y cocinaban y se arreglaban el tejado o se ayudaban con los niños. Y luego hay interconexiones entre ecoaldeas, aquí por ejemplo en España, y muy normal, ¿no? Pero claro, son considerados los hippies, los loquitos, pero claro, la ayuda mutua es algo lógico y es algo que no es monetario. O sea, es algo porque sabes que tú ahora me ayudas a mí, mañana yo ayudo al otro y hay un mecanismo de dar y recibir, pero no tiene que estar todo a nivel del sistema monetario, que todos los gobiernos sepan lo que hacemos, lo que cagamos, lo que neamos. Digo, es algo del ser humano, es algo de supervivencia, algo ancestral, la ayuda mutua. Pero claro, nos hemos acomodado de todo dinero y no me molestes, que si te tiras un peo ya llamo al 091. Sí, lo que pasa, bueno, nos hemos vuelto sí, más irritables, pero más para nosotros, pero además más dependientes, porque todo lo que no nos ayuda y todo lo que dependemos del dinero es dependencia, pero de arriba, y cada vez se está poniendo la cosa peor, arriba. Ya, sí, sí, sí. Por eso, desde mi canal Yo Descubre, eh, llevo más de un año, pues, dando charlas, entrevistas y viajando y dando esa visión ancestral. Incluso hablo sobre las conexiones de lo militar con las biotecnologías y todo el tema del transhumanismo. Y bueno, y es un poco, en muchos de mis vídeos hablo de volver a lo ancestral, no a que volvamos a las cavernas, sino coge lo moderno, lo que yo, por ejemplo, en Cataluña visité un centro de permacultura
que vivía en las montañas y tenían sus placas solares, tenían sus pozos, utilizaban los animales, las gallinas, o sea, de una manera que era todo ecológico, huertas orgánicas, vivían de una forma moderna con su internet, pero a la vez pues tenían su comida natural, biológica y estaban con los ciclos de la naturaleza, pero también pues también con sus comodidades. Y entonces se puede ese mix. Pero bueno, como todo, en los grupos, yo por ejemplo, tengo canales privados en WhatsApp y en Telegram que ahí tengo grupos de España, de gente, de grupos de ayuda mutua, de vecinos, y luego también tengo grupos de gente que a futuro quisiera emigrar a Sudamérica, pues como paso información ahí, de dar visiones y oportunidades de, pues, quien quiera vivir de esa manera, pues aquí estás en un grupo. Y bueno, también comunicándose un poco con las experiencias que yo voy viviendo a través de mi canal y dando la oportunidad, que hay muchas redes. Por ejemplo, este domingo tengo una comunicación con el director de la Red de Comunidades de Ecualidad de Argentina y un poco vamos a hacer una charla de debates sobre cómo, cómo son acá en España, eh, cómo viven y cómo viven allá y cómo sería el ideal de vivir en una especie de mini democracias autosuficientes, que no quiere decir que seamos violentos ni nada, sino que creamos economías alternativas que nos ayudemos entre nosotros en momentos de crisis, porque claro, crisis son cambios, pero sí, como lo que pasó en Valencia, estuvo la Dana y mucha gente ayudando, entre otras personas. Entonces, claro, es un poco el objetivo de concienciar cada vez más de que estamos en tiempos de crisis y vienen otras crisis y son grandes oportunidades de evolución personal y colectiva. Entonces, un poco Efectivamente. cogerla. Dime, dime. No, eso que las crisis son eso, tú lo has dicho, oportunidades de evolución colectiva o individuales, eso son las crisis. Sí, sí. Pues, pues eso, que estamos ahí concienciando todo lo que podemos desde nuestros canales, tú desde la astrología y yo desde la charla, la entrevista y la aventura en Ecualdea y en comunidades tanto de ecualdeas modernas como de indígenas. Y nada, este verano vamos a seguir viajando por ¿Tú también Sudamérica. Dime. a Perú o por otro Vo- sitio? Voy a ir voy a regresar a la selva del Perú y voy a ir a Paraguay. Ah, qué interesante. En, en principio, pero me gustaría ir también a México y Argentina. Eh, Yo, dime, ¿cuántos dime. meses vas? ¿Cuántos meses vas? ¿Cuánto es el viaje? En principio, a ver, quiero meses, entre dos meses y medio, pero lo voy a repartir entre 2025 y 2026, Ah, los viajes. vale. Mm. Y luego también un poco entre mis canales privados también que tengo de gente que esté interesada en esa forma de vida, más rural o más, pues eso, un poco avisar un poco y dar la oportunidad de también que, a ver, no solamente quiero documentar, que me gusta mucho, también dar un poco esa oportunidad y opciones también económicas y de vida a personas que quieran pues ir a esa forma de vida rural, pero con modernidad y comodidad. Y bueno, también aprender y hacer una red de redes, de conexiones, de personas que queramos unirnos en positivo y construir, como pasó en lo de la Dana, por ejemplo, hubo una entrevista con afectados de la Dana y entonces
ay, necesitamos que venga gente, ay, necesitamos que venga gente. Y al final, el director de Qualdeas de Argentina, que allí son expertos en crisis, claro, me dice, es que al final somos nosotros que tenemos que construir y empoderarnos. Porque si esperamos que venga un extraterrestre, que venga no sé, venga yo aquí un dictador o venga no sé qué, y al final, es que al final nuestro poder personal, ¿para qué está nuestra inteligencia y nuestras emociones y nuestro mundo espiritual? Para que venga alguien nos salve. Siempre es que alguien de fuera, ¿no? Es que es un poco el poder personal. Lo que me ha enseñado mi enfermedad de Lyme y mi enfermedad del sueño, es que al final, en lo individual y en lo colectivo, si sumamos fuerzas, conocimientos, habilidades y una predisposición positiva al bien común, podemos generar cambios. Pero primero es tomar conciencia, hacer el trabajo personal y luego hacer esa unión colectiva, como pasó en La Dana. Me daba igual que fueras, no te conozco de nada, pero te voy a ayudar. A una Claro. abuela, a un niño, me da igual. Tienes ese sentimiento de empatía, de ayudar. Entonces, en eso estamos, en construir en positivo, de decir, bueno, pues vale, está la cosa complicada, vale, sí, está complicado. Pero ¿qué movimientos, asociaciones, proyectos? Aquí en España hay muchos y en Sudamérica hay muchos. Entonces, por lo que, al fin y al cabo, yo soy una voz con muchas voces que intentan un poco dar una pequeña luz en la sombra Está y muy que bien lo que muchas... haces. ¿Cómo? Te abres puertas porque no se sabe, pero la verdad que está la cosa cada vez peor en nuestro gobierno y en nuestra Europa, con todo el Sí, dolor de mi corazón, porque yo amo a Europa, amo a España, pero está la cosa poniéndose que la verdad y siempre tener una puerta abierta yo creo que es muy positivo, como tenerla como esa salida, ¿no? También o esa oportunidad de tenerla ahí, porque la verdad que está la cosa que ya mismo nos van a cobrar por respirar, ya no ya, quieren cobrar por el ya, agua, ya lo próximo es respirar, y con todo lo que nos ya. está cayendo. Sí, 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 al final, yo, por suerte, todas las comunicaciones que tengo con comunidades aquí en España y en Sudamérica, es que al final esa gente trabaja todo el tema de la sustentabilidad, el tema de animales, placas solares, tienen redes de ayuda mutua. Por ejemplo, en la selva del Amazonas, cuando hay una crisis fuerte, los vecinos o las comunidades se ponen a hacer ollas populares, se ponen a repartir alimentos, comida, en seres, lo que hace falta. O sea, tiene la conciencia colectiva de decir, Lo venga, sé todo, ayudarnos. ¿Eh? claro. Sí, de ayudarse todo, ¿no? Sí, lo que me dijeron a mí, que en la selva, por ejemplo, tienen esa visión de vamos a ayudarnos. Vamos, mira, está aquí esta comunidad, está aquí esta vecina, está aquí Pepito, pues vamos a repartir yuca, vamos a repartir esta medicina, vamos a movernos y a repartir y ayudarnos y a hacer redes. Es decir, por ejemplo, yo creo que la gran enseñanza que nos dio la Dana viendo a las pobres personas que estaban sufriendo, de esperar que venga alguien, de esperar que venga alguien, de decir, pues si estamos en crisis, vale, crisis es oportunidad de cambio, vale. Entonces, ahora al final del interior de nuestras entrañas, al fin y al cabo al final, todo eso que yo he vivido los últimos 15 años, que otras personas lo están haciendo tanto en España como en Sudamérica, es decir, pues hacerlo y no esperar que venga un extraterrestre. Unos estaban esperando un extraterrestre, otros están esperando a Jesús que baje y que nos limpie de todos nuestros pecados y no sé qué, los cristianos. Y luego, pues, están otros que venga, yo qué sé, un dictador mundial y que no digan a todo, venga, a subir, a bajar, a respirar y ya está. Y es que al final, ¿y dónde está el empoderamiento personal del ser Mm. humano? Sí, es un poco pues eso, dar un poco conciencia social y a partir de aquí, pues mira, aquí te presento esta red, estos canales, estas webs, por ejemplo, una
está la red, aquí por ejemplo en España tenemos la red ibérica de Cualdeas. En Sudamérica está la red iberoamericana de Cualdeas. Luego están las asociaciones internacional de Workaway, Woofing. Todo esto son redes de proyectos y comunidades del mundo rural, tanto de España como de América Latina, y al fin y al cabo se mueven de esa manera, de yo te acojo, tú Y vienes hay, aquí a aprender con nosotros. ¿Cómo? y hay buena relación entre esas ecualdeas o los indígenas, ¿se llevan bien? Normalmente o hay roces o se producen a veces crisis también sociales o de convivencia. A ver, entre las propias comunidades indígenas que he conocido, bueno, las que son del mismo color, no hay problema, pero luego hay otras tribus que se llaman diferentes y que tienen otras costumbres, que luego hacen sus propias asociaciones de indígenas para captar fondos de Estados Unidos o fondos europeos de ayuda indígena, y un poco está el ego de, yo para nuestra comunidad. Entonces un poco hay roce y cierto contronazo, sí. Al final son seres humanos, con su más y con su menos. Y sí, tienen sus rencillas, sobre todo los que no son de su misma comunidad. Pero no como antes. Yo, por ejemplo, he entrevistado a una de las comunidades en mi canal de YouTube y cuando no eran contactados, claro, se mataban y había pues, cosas duras. Pero cuando ya están como más en la civilización, ya entienden las normas y tal, entiende que, bueno, no vamos a ir a coger una lanza, porque los que yo entrevisté son culturas más C y me contaron historias duras entre tribus que cogían a unos, los secuestraban, habían a veces matanzas, o sea, cosas durillas que tú dices. Que bueno, digo, al final es la historia de la Bueno, humanidad, humana, y como todo, también han aprendido, pero también tenemos que aprender nosotros que ellos, a pesar que se han modernizado, siguen diciendo los abuelos, los sabios, de no vamos a perder nuestras tribus, nuestras tierras, nuestras raíces, no vamos a irnos a la ciudad ya ser uno más, sino entramos a la ciudad, salimos y aprovechamos lo que queremos para nuestra comunidad y para nuestra cultura. Y Angie, hablando del tema de unas preguntas que te quería hacer sobre la astrología, ¿tú has visto mucho escepticismo de la astrología a lo largo de tu vida? bueno, como ya tengo bastante edad, pues hace 40 años, por ejemplo, la gente era muchísimo más negada, muchísimo más cerrada. Ahora está viendo también con estas crisis, la gente está buscando más, está abierta a Ah, nuevas comprensiones, creo yo, y no sé si con la evolución también el hombre va aceptando ciertas experiencias. A mí lo que me ha cambiado de sí, tratar con la astrología ha sido comprobar la experiencia que tengo, que ya no hay quien me le ponga en duda. A mí me da igual lo que me digan, porque yo ya tengo un bagaje, ¿no? Entonces, si uno no se relaciona con algo, no puede criticarlo, ¿no? ya. No puede, simplemente no lo sabe. Entonces, pero antes había una mentalidad completamente distinta. Ahora está la gente mucho más abierta y valora la astrología. No todo el mundo, evidentemente, pero hay muchísima Ya. más gente, muchísima más. Y también, además, como a mí me llaman mucho por el boca a boca, Por el boca a boca. pues también pues me funciona eso porque la verdad es que ya viene y la gente ya te viene con una predisposición de lo que le han contado. Y suele ir muy bien, Ah, la verdad. Ahora, últimamente sí, bastante mejor, pero de todas maneras, la astrología es una minoría y la astrología sideral es la minoría de la astrología. mira, curioso. Claro, porque yo creo que, bueno, que yo sepa, pocas personas a lo mejor alrededor aquí, en los pueblos que yo hago cartas y tal, utilizan la sideral, pero la mayoría no saben ni que existe un cielo real, que se puede poner esa opción y que se puede ver, no saben ni lo que es. Entonces es Mm. una pena, pero es una minoría dentro de la minoría, así que la verdad es que es complicado abrirse camino, ¿no? Pero bueno, ahí estamos
aportando lo que podemos. Claro, Además, yo no está entré a la claro. astrología, Mm, yo entré a la astrología, perdona, sí. por una afición que tenía mi padre en mi casa. Mi padre hizo un telescopio cuando yo nací, Ah, mira. pero un telescopio potente. Lo que pasa es que como no tenía el motor, se te perdía. Cuanto más lejos estaba, lo que estabas mirando, más rápido se iba. Y era un poco coñazo. Ah, Pero se veía impresionante. Mi padre ha leído todos los libros de astronomía. Yo también me leía ya con 13 años libros de astronomía porque me gustaban. Mi hijo es doctor en astrofísica. O sea que en ah, nuestra mira. casa hay una afición por la astronomía. Con lo cual yo, esa afición, cuando vi estrellas, pensé con 13 años que eran astronomía también, ¿sabes? Ah, O que mira. tenía relación con astronomía. Y por eso me metí. Sí. Y cuando vi que funcionaba, pues ya lo di por hecho que eso era científico también, ¿no? Me valió como prueba. Entonces la astrología, que por lo que tengo entendido, tiene conocimiento de, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? De astronomía, de historia también. La astronomía, Historia, ¿cómo? la astrología, la astrología yo, para mí, es Sí, lo que te voy a decir. Es la astronomía, el sí, simbolismo de todo lo astrofísico. vale. Todos los planetas, el Sol, la Luna, las características astrofísicas, ahora que no me voy a parar, pero te podría poner algún ejemplo. Júpiter, Mercurio, todos tienen unas características astronómicas que yo me pongo a ver vídeos y Mm, libros de astronomía para poder profundizar en el significado astrológico. Porque la astrología es el simbolismo o lo sutil de la astronomía, pero son dos caras de mm, la misma moneda, nunca se debieron separar. Para mí es negar el mundo sutil, es realidad, negar nuestra realidad sutil. Y bueno, tú verás, mm, pero yo creo que estamos formados por dos partes. La astrología es la otra cara de la astronomía. sí, Además, entiendo. te quedaría impactado de si yo te empiezo a contar todos los planetas lo que simboliza, pues te quedaría impactado los puntos astrológicos también, derivados de, también simbolizan lo mismo. Es que es increíble, ¿sabes? Entonces, bueno, si el simbolismo no funciona para ti, si tú crees que el simbolismo no lo entiende el inconsciente, que es el lenguaje del inconsciente, pues tú verás, pero está ahí, te va a influir. Y eso es la astrología. ¿Y has escuchado el tema este de Saturno-Plutón? El tema que Saturno, actual. Saturno, a ver, yo estuve leyendo hace poco un libro de astrología que habla de que cada 35 años hay una conjunción Saturno-Neptuno, que hay como grandes cambios en políticos, económicos, de estructuras sociales, ¿no? ¿Algo de eso? ¿O me equivoco? sí, lo que pasa sí, lo que pasa es que cada ciclo de planetas largos, de planetas transpersonales, tiene también cambios a su manera. Por ejemplo, Júpiter y Saturno influyen mucho en Europa. Neptuno y Saturno en Rusia. Porque cada país está influido por esa energía y los ciclos de los planetas juntándose con otros marcan también ciclos en los países. Es muy interesante, esa es la astrología mundial. Ah, entonces tú, por ejemplo, antes de que viniera el 2020, de la crisis esta que tuvimos, ¿ya, ya sabías lo del 2020 o te lo olías a través de las cartas astrológicas antes que viniera el 2020? A ver, O, no sabía que iba a pasar una pandemia, pero sí sabía que ahí era una conjunción de Júpiter, Plutón y Saturno. mm, Y eso es muy fuerte, ¿sabes? Entonces, es como ahora ha habido una gran conjunción el día 29 de marzo con el eclipse, uno de los eclipses que ha habido, pero todavía hay una conjunción ahí de planetas. Eso está marcando mm, también un ciclo, en este caso espiritual, lo que ha habido en este año. Y la conjunción Júpiter-Saturno-Plutón es un reset al poder. Plutón es el poder, Saturno es la tierra y Júpiter lo expande todo, la mm, sabiduría le da como un... Entonces hay un reset, como una especie de ciclo nuevo de poder. Y eso es lo que está pasando, los poderes están cambiando. La OTAN ya no es la OTAN, Rusia ya no es Rusia, China ya está, Estados Unidos tampoco, y estamos ahí como cambiando todo. Y eso es lo que estaba previsto y está pasando, además.
pero también nos está pasando a nosotros, en los ciudadanos, en lo individual y colectivo, ¿no? Claro, es que lo colectivo es lo individual sumado. Y compartimos. No, en lo Lo individual, que pasa es bueno, sí, vale. sí, es la suma ¿Lo que pasa de, es que? ¿no? Que es la suma, lo Ah, individual, lo colectivo es la suma de nosotros. Por eso lo que va a pasar colectivamente va a ser la suma de todo lo que hagamos y todos influimos en eso, ¿no? vamos, que bueno, sí, que cada conciencia o sea, nosotros, tú, yo y cada vecino y cada persona, según nuestra conciencia y cómo vamos a actuar, vamos a influir en ese colectivo mundial, en positivo o en O es negativo, me negativo. refiero, o en negativo en el sentido o a favor de la naturaleza, a favor de las libertades, derechos humanos, o que venga aquí un dictador por aquí, venga un dictador por allá y diga, mira, os corto estos derechos, no, me refiero en negativo en ese sentido, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, se supone que al final todo es un aprendizaje, desde el Sí. amor y a veces desde el dolor. De, Desgraciadamente, desgraciadamente la corrupción no es de un político, la corrupción es de todo lo que hay debajo de él que siguen al político y que todos son unos corruptos, porque habrá gente o no, pero que tienen la posibilidad de ser corruptos y lo son. Entonces, la suma de todo, lo que va, bueno, si hay un Pedro Sánchez, por ponerte un ejemplo, ¿no? Vamos a poner así un ya, ejemplo de que está haciendo algo daño al país, que está, si hay un Pedro Sánchez, es como para todos es positivo, porque de alguna manera estamos viendo hasta qué punto nos lleva esta corrupción, este egoísmo, y al fin y al cabo lo tenemos mucho. Muchos de nosotros en esta sociedad somos muy ya, corruptos y no ya. queremos mirarlo. O sea, que el colectivo, Y o sea, de abajo es el reflejo de los de arriba también, ¿no? ¿Me quieres decir? sí, lo que pasa es que sí, la suma de la Mm, energía. Lo que pasa es que quien tiene más energía, quien tiene menos, todo eso habría que hablarlo, pero que es la suma de la energía de todos, del país. Y claro, pues cada país tiene en un momento determinado lo que necesita. Igual que, no, que tú te picó la mosca CC o la enfermedad esta, y en ese momento te vino bien porque aprendiste cosas. Pues a nosotros a lo mejor España, que es algo que duele mucho cuando lo digo, pero desgraciadamente a lo mejor tenemos que tener una exageración de una corrupción tan elevada para darnos cuenta hasta qué punto no lleva a la corrupción y aún así muchos ni lo mirarán. para que haya un despertar un poco interno, espiritual, emocional, que igual que a mí me pasó que era tan grande que se me inflamó todo o dormía 14 horas diarias y claro, a lo primero lo coge desde el lado víctima, ¿no? Desde el lado, Sí. ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué no lo ha pasado al vecino de enfrente? Que yo soy Y tan, tanto me odias, entonces claro, estás en momentos de, ay, Dios, no, qué poco me quieres, claro, y estás así, pero luego ya reflexionando digo, hostia, sí, cuántas habilidades, me he puesto a prueba aquí, me he puesto a prueba allá, no sabía que era capaz de esto, claro, entonces, claro, si yo no hubiera cogido estas dos enfermedades, claro, yo no sería el que soy ahora. claro, Entonces, claro, y todos los conocimientos que estoy compartiendo a través de John Descubre, al final, John Descubre es una catarsis y un meterme dentro de mí, pero y desgarrarme en el sentido literal, y luego es un poco en ese que la gente me va acompañando en esa evolución pasito a pasito y luego también compartiéndola, ¿no? Y luego pues esa sensibilidad que tengo tan fuerte de que muchas veces pues me gustan las cosas profundas, trascendentales, las cosas tanto de la educación como de la salud, siempre desde una visión heterodoxa o holística o de la espiritualidad. Digo, es que al final mi canal es profundo y luego me meto, que si me voy a la selva y me meto en el sitio menos inesperado y cosas profundas. no, la Y verdad que le bueno, echa muchísima, vamos, que eres muy valiente, porque meterse en la selva del Perú no creo que sea fácil, sobre todo sin tener ni idea, ¿no? no, Al bueno, principio, porque es que, no, claro, no tenía, a ver,
ni idea. Tenía contactos. A ver, la cosa que buena que tienen Yo Descubre es que tengo muy lindos contactos Ya. y esos contactos me han llevado a otros contactos y de esos contactos a otros contactos. Claro, yo, por ejemplo, desde España ya tenía contactos de una profesora mía que me habían contactado con indígenas y ya tenía el contacto, pero yo no los conocía personalmente, pero yo pues me he dicho, mira, conozco a mi profesora, pasa el contacto y voy para allá. Que es un riesgo, sí, que por ejemplo el indígena más C, que se llama Daniel, que lo entrevisté, tengo 21 capítulos en mi canal de YouTube, me dijo, mira, John, había una mujer aquí que fue al hostal y, claro, estuvo sola y la cogieron y la tiraron al río, la mataron y se llevaron su dinero. Luego vino la familia por el cadáver y, vamos, un caos. Y yo digo, a mí no me pasó nada. Me ha pasado en España de todo lo que te puedes imaginar, como eso, cosas más raras aquí y ahora voy a hacerlo a la zona y sobrevivo. Que me podía ver. Claro, porque voy a la ciudad de Iquitos, que está con frontera con Colombia y Ecuador, y entonces es una ciudad de 500.000 de habitantes. Y me voy en un motocarro y de repente es como si fuera la Cuba, es todo roto, todo súper antiguo, claro. Iquitos era una ciudad del caucho y bueno, tenían a muchos indígenas hace 100 años por esclavos y claro, ahí no se ha puesto economía para desarrollarla. Y entonces es que estaba todo roto, viejo, muchos mendigos. Y yo me asusté, estuve 2 días en tensión, 2 días que yo decía, aquí me roban, aquí me roban. Y porque claro, porque era mi primera vez, pero luego con mi equipo dije, bueno, tranquilo, pues me gusta hacer mis meditaciones y tal, poco a poco, y venga, pum. Conocí a la indígena, y, pues muy majo, y luego nos cogimos un motocarro, que nos cogimos 1 hora por la ciudad, luego nos cogimos un barco en el río Amazonas, lo recorrimos, luego fuimos a un pequeño poblado del Amazonas, y luego nos cogimos otro motocarro y luego nos cogimos otro barco en otro pequeño riachuelo del Amazonas y luego caminamos 3 horas por la selva hasta llegar a la comunidad indígena. Y digo, joder. Y yo ahí con la cámara ahí grabando, haciéndole entrevistas. Y no sé, eso era como wow, ¿no? Es como que la aventura, lo ancestral, el peligro, la emoción, la adrenalina, y curiosamente, en mi enfermedad de Lyme, yo en una ecoaldea de los Pirineos, yo conocí a un hombre que tuvo mi propia enfermedad en una ecoaldea de los Pirineos y tenía la medicina de estos indígenas y yo en aquella época no sabía que tenía la misma enfermedad de un chico holandés. Y al final, a los años descubrí que yo tenía esa enfermedad, descubrí la medicina indígena aquí en España, en la cual yo me traté para estar mejor de salud y curarme al máximo posible. Y a la vez, mi profesora con el tiempo me dio los contactos y empecé a hacer viajes al Amazonas y a descubrir la medicina allí. Fue como todo muy curioso, ¿eh? Como una enfermedad te lleva y luego también a conectar con heridas emocionales de la infancia y a Claro. querer sacar el potencial de uno. No nos gusta, pero ¿Sí? muchas veces, que no nos gusta, pero las pensiones son las que nos hacen, lo que te he dicho, en el mapa, movernos. Porque si no, Gobierno. Sí, sí. si lo tengo todo Me hizo bien, estoy feliz, aquí todo el día tomando piña colada y dando paseitos, y ya está, y no vives. Y hemos venido para vivir. Sí, pues eso, mi enfermedad de Lyme fue, vamos, la universidad de Claro, la vida. La claro. universidad de la vida. Todas las enfermedades ¿Eh? que todas las enfermedades vienen para sanarte, pero la parte sutil, la parte emocional, que no la ves. Ya, La que te estás haciendo caso, para eso sí. viene, para decir, oye, que está aquí la emoción, oye, que es esto. Es así, sí, totalmente, vamos.
aunque nos cuesta. Y yo también me cabreo cuando me pongo mal, de ¿qué me ha pasado? Porque somos humanos, pero Sí, sí. por mucho que lo sepa, pero es así. Sí, que es que todo es al final ese gran dolor que podemos tener, como tú dices, en lo individual o en lo colectivo, de la corrupción o lo que sea, al final, en el fondo nos da grande enseñanza. Nos da gran enseñanza y cuando sabemos verla y tomar Estamos conciencia. haciendo mal. Algo estamos ¿Eh? haciendo mal en el mundo, que algo estamos haciendo Sí, mal en el mundo, que se está mostrando lo mal que lo hacemos. sí. Que es el mal del mundo es el reflejo del inconsciente de todos. De todo, de todo. Que vamos aprovechándonos también de lo que podemos. Y esta es la inmediatez, ¿no? Esta cultura de la inmediatez y de sacar provecho y de dejar al otro, todo esto, pues, esta cultura que lo tiene, pues lo está pagando, claro. Porque ahora si le Ya, viene uno que es más inmediato y corre más que tú y tiene más poder, y ahora ves qué hace. ya. Pues En fin. ya. Formar nuestra propia en este domingo tengo como te comenté el videoprograma de la entrevista con el director de comunidades de Argentina y al final él y yo la conclusión que sacamos es sacar nuestra propia agendas humanas para el desarrollo, pero o sea, individual y colectiva, a fin, pero positivas. Y Claro. en eso estamos, ayudando a vislumbrar. Al final creo que yo y tú y todos somos un reflejo y, y, y lo que hemos vivido tiene un significado y al final el tema, tú en la astrología has visto el tema del colectivo. Bueno, la astrología mundial puede hacer la carta al país. ¿Sabes que el país tiene un momento que es cuando todo el mundo decide la constitución o decide lo que es la ley que va de la que va a emanar todo el resto de leyes, ¿no? Digamos, la ley básica primordial. Pues todo el mundo vota la constitución, la asamblea o el país, eso tiene un momento y ahí, claro, es colectivo. Un país es colectivo. Puede hacerle la carta astral a una empresa, a un país, claro, a una, no sé, a una familia no, porque no tendría un comienzo, ¿no? Pero cualquier cosa que tenga un comienzo y un lugar donde nace, que no sea en todos sitios, se puede hacer un mapa astral y siempre nos dice lo mismo, que estamos conectados con el universo. Pero no solamente las estrellas, el humo del tabaco, el altarol, los pozos del café, el vuelo de los pájaros. Decía Jesús que hasta los pelos de tu cabeza están contados. Y está todo unido. La ley, le llaman en física, si no me equivoco, la ley del entrelazamiento. Y es que se demuestra que cuando sacas dos fotones de un átomo, y han estado los dos fotones dentro del átomo, los fotones le dan energía al electrón para que suba o baje de nivel. En el momento que sacas dos electrones y han estado unidos en el mismo átomo, su energía han estado unidas, tú puedes poner un fotón en una punta del universo y otra en otro, que la haga lo que le haga a esta, el otro lo nota. Esa es la teoría del entrelazamiento y estamos entrelazados, no que Júpiter o el Sol o la Luna nos influya, es que estamos todos unidos y todo lo que sucede en la Tierra tiene un momento también unido con el cielo, todo es uno, eso es lo que nos enseña la astrología, no que haya una influencia magnética ni una influencia de, no sé, ¿sabes? Esotérica, sino que es que el entrelazamiento se cumple a todos los niveles, no solamente de partículas, sino yo estoy convencida que la astrología demuestra el entrelazamiento de todo, de todo. Es igual que pasa con por ejemplo, las pirámides, ¿no? Que dicen que en México, hay en China y en África y que están conectadas con astros concretos de forma muy específica. Y dice, wow, Bueno, ¿cómo han hecho eso? están conectados porque tienen la estrella, porque la estrella va moviéndose, pero apuntaban en aquellos momentos muy especiales a Sirio,
a Orión, sí, las pirámides tenían muy en cuenta la astrología. Y si miras, ¿cómo se llama este? El círculo este que hay de piedra, que no me acuerdo cómo es, todos son monumentos, si los ves, los monumentos más bestias, mejor hechos, más perfectos, que ahora no somos capaces de pulir las piedras ni de hacerlos con esa perfección, son monumentos astronómicos, astrológicos, que están señalando un solsticio, el momento de Venus, el momento de, ¿sabes? Son, las pirámides señalan los equinoccios. Creo que se ve por la escalera. Yo no he estado nunca en Egipto, me gustaría, pero, o por lo menos en esta vida no he estado. Y se ve la escalera, ¿no? Se ve una señal del sol como da en la pirámide y la cara de la pirámide en momentos justo como el equinoccio. Lo tienen muy en cuenta. A una exactitud milimétrica. Será por algo, ¿no? Si los antiguos que sabían más que nosotros, esto teniendo en cuenta estos datos, ¿quién somos nosotros para decir que esto no vale para nada? Pues muy ignorante, hay que ser para decir eso. Claro. Y una pregunta, el tema de la astrología de aquí, 2025-2030, ¿tú ves algún año potente para España o para el mundo? ¿De mayores cambios todavía? ¿De lo que tú has estudiado? Yo estoy viendo que es curioso que todos los países, por ejemplo España, voy a poner el ejemplo de España que es lo más común, ¿no? España cada vez se está cerrando más, la deuda y la economía se está cerrando más y va a tener un cambio brutal. Ya. O sea, va a llegar un momento que la deuda va a asfixiar a España y va a quitarle el poder a lo que es España. Y de hecho en 2027 es un año crítico. Hay un vídeo en mi canal del terremoto, que tú creo que lo viste. Alguien me preguntó si iba a haber un terremoto. Entonces miré España en los próximos años y vuelvo a decir lo mismo. Viene un año 2027 que para España va a ser crítico. Es que puede dejar de ser España, tal como la conocemos. Ya. Está dejando de ser. Pero, digamos, ya realmente para 2027. En Argentina pasa igual. Cada vez la crisis está cerrándola más. Y hay muchos países, y lo que pasa es que ya no me acuerdo, pero hay muchos países que le está pasando eso, que van a dejar su soberanía. Porque la deuda ya supera con mucho todo lo que sea posible de pagar y lo está enterrando. Ya. Y entonces, eso como dicen que la conexión... ¿Cómo? No, que viene para más de un país, que no me acuerdo, pero Venezuela creo que le dice, no sé, llega un momento que a todos le pasa igual, como que se van cerrando y se van ahí limitando por el tema económico, por la deuda. Y eso me preocupa. ¿Y cómo se relaciona esto del despertar de conciencia con los años astrológicos en el individual y en el colectivo? ¿Tú cómo lo definirías o cómo? Perdona, he ido bien. ¿Cómo es? ¿Cómo relaciono? ¿Cómo relacionas esto que hablan de hace muchos años, esto del despertar de conciencia, con la astrología? ¿Cómo lo relacionas? Pues mira, esta conjunción en Piscis es muy sutil. Piscis es precisamente lo sutil, por excelencia, es la parte emocional, eso que captamos, pero que no es físico. Y precisamente esa es que, perdóname, que es que se me ha ido, es que no sé lo que estaba diciendo, es que he visto aquí una... No pasa nada, tranquila. No, es que ¿cómo relaciono la subida de vibración? Ya me acuerdo. Por Piscis, por la conjunción en Piscis, está marcando esa subida de vibración. Para mí, estamos entrando en la cuarta, cada vez, y es verdad, cada vez el espacio-tiempo se va relativizando más, ¿sabes? Cada vez nos damos cuenta de que lo sutil funciona mejor. De hecho, hay ordenadores cuánticos de agua. ¿Por qué no cogemos el agua, ¿no? Y la trabajamos de energía, porque eso requiere la memoria. Cada vez vamos a darnos cuenta de que ese mundo sutil es más real y cada vez el espacio-tiempo va a ser más relativo. Para mí eso es representado por Piscis, esta gran conjunción enorme que ha habido en marzo. Que estamos entrando, para mi forma de ver, una vibración más alta, que es la cuarta, o nos estamos acercando a la cuarta, si lo quiere decir en otros términos. Para mí es eso, ese subidón de energía que está, esa vibración elevada, porque hay mucha gente que está trabajándose muchísimo y que está muy bien, también lo veo.
hay gente que tiene muchos problemas, pero hay gente que lo lleva muy bien, ¿sabes? Ya, Y que está trabajando con mucho, tú y mucha gente, ¿no? sí, Entonces, yo creo que estamos llegando a un nivel también que está afectando a la masa colectiva, al punto crítico de masa colectiva, que ya mm, estamos, todos damos por hecho, estamos más abiertos a la SM, estamos más abiertos a lo sutil, ya no se ríen tanto, yo lo veo. Como antes, hay ya, astrología, hay que tontería. ¿Y cuántos niños voy a tener? ¿Qué es lo para que me sirve mi astrología? ¿Sabes? Y si voy a tener ya, novio, no voy a tener, ¿no? Cada vez se van abriendo muchísimo más a temas más sutiles y no se ríe la gente ya tanto de eso, pero así que esto es para mí la conjunción en Piscis, esto es para mí la entrada de la cuarta D, que ha sido ahora, va. además, hace muy poquito, está siendo. O sea, que nos está permitiendo abrirnos a lo espiritual y a otros caminos de conciencia personal y colectivo, Sí, ¿no? yo, Ah, esa subida, a cada cual le pilla de una manera, a cada cual esa conjunción, esa gran conjunción le va a dar un mensaje, pero para todos es una elevación de vibración brutal y no sé, de sentir, ya de experienciar que esa energía sutil tiene un efecto, pero bastante grande. Precisamente lo sutil crea lo denso, no al revés. ya, sí. Eso es lo que Y hay salían los unas... inicios. Ra, el sol. Los, ah, Lo más sutil que hay vale, es el sol. Ra. vale. Y la luna, lo denso, la forma y lo denso. Y adoraban Mm, al sol, a lo sutil. Ellos sabían y la vida después de la muerte. Y ellos tenían totalmente, y eran mucho más sabios que nosotros. mm. Sí, sí, está claro que los antiguos y las civilizaciones más ancestrales sabían mucho más que nosotros. Eh, Un y poquito, nosotros somos... ¿Cómo? un poquito más, un poquito más. Sabían un Un poquito más. poquito, un poquito más. Sí, bueno, sí. Y sobre todo el tema de cómo hicieron las pirámides, ¿no? Ese gran secreto y nosotros no hemos hecho, por ejemplo, esa arquitectura y esas formas que tú dices, ¿cómo lo han hecho? Ni Arabia Saudí podría ser una pirámide como la que hicieron entonces. Con todo Ya, el cubo este que quieren hacer y la line y todo esto que quieren hacer. No tienen la técnica con todo su dinero para hacer una pirámide, ya. Sí, sí, porque no tienen la lo sorprendente. tecnología. Aunque yo ahora mismo nos está viendo un amigo historiador eh, que vive en Andalucía y vive en Málaga. Y muchas cosas que me comenta es que la historia muchas veces, que como nos cuenta una línea de tiempo, pero claro, esa línea de tiempo, como sabemos que han habido guerras, que han habido cambios históricos, y como sabemos, como dicen eso, ¿no? Que la guerra, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Entonces, La hay historia una... está muy manipulada, Sí, muy manipulada. La historia, la astrología, todo lo que es verdad, a mi forma de ver, a mi humilde forma de ver, está muy manipulado. sí. Entonces, entonces, muchas veces, claro, los historiadores así más alternativos ortodoxos, algunos piensan que no, en otros civilizaciones había tecnología y más avanzada de lo que creemos. Porque, a ver, pensamos que siempre fue, bueno, que estuvimos en una prehistoria, que estuvimos en un paleolítico. Sí, sí, ¿Cómo? Pero sí, sí. que en otras civilizaciones que se perdieron y no hay documento o a lo mejor ha sido oral, ¿no? Por ejemplo, como lo que tú me comentaste de la profecía etíopes, que tú dices, wow, hace 4.000 años los etíopes sabían sobre unos temas. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo puede ser? ¿De dónde lo han sacado? Gente que eran súper primitivos sabían el futuro, o entonces hay cosas que te dije no cuadra, o sea, cosas que tú dices, hay No han conocimiento y desconectado, cosas, ¿cómo? no han desconectado ¿Cómo? de esa sabiduría que antes había, totalmente. Sí, sí, Porque sí, si no estaríamos manipulados.
sea, es más fácil manipularlo así. Porque si tenemos la conciencia de lo sutil, de la importancia que tiene lo sutil, y no te dan la herramienta además, manejar el mundo. Ya. Tú Sí, dices que sí, sí. tienes una reencarnación que te viste en los nazis. Yo me vi en una reencarnación como un sacerdote egipcio. Ah, mira. Y por Vamos eso que. trabajaba la astrología, Ah, mira. ¿sabes? Pero aunque esa vida la Sí. verdad que era bastante dura, ¿no? No te voy a decir que lo pasara bien, pero Ya. que en aquellos tiempos yo me veía ya con una capacidad, había una serie de tecnologías que ahora no hay. Y unos Claro. conocimientos que tampoco hay. Sí, vamos, que que se han perdido o están ahí en recuperación. Eh, como Esperemos tú que, dices, ¿no? Sí, no, digo que sí, esperemos que lo recuperemos, sí. sí, porque en verdad está todo ya inventado únicamente, como dices, ¿no? Sacas del inconsciente colectivo esa información, o unos dicen que pues pueden canalizar. Por ejemplo, como el Nicolás Tesla, ¿no? Que fue fue un Leonardo da Vinci del siglo XX, ¿no? Que en apenas 80 años desarrolló no sé cuántos inventos, no sé cuánto, y tú dices, ¿cómo en una vida hay seres humanos que tú dices, hacen unas cosas que dices, ¿cómo puede ser? Y uno lo relaciona en que es que ha reencarnado muchas veces y bueno, y otros lo relacionan que bueno, que le han potenciado las capacidades de seres extraterrestres, otros lo relacionan que, bueno, hay teorías, ¿no? Puede Teorías o ser. visiones, o Yo creo que no sabemos que bueno, nada que hay de una superhéroes como persona. Mm, que sí. no sabemos Que no nada. sabemos, sí, que no sabemos nada de una persona, que realmente vemos una persona y no sabemos, no tenemos ni idea del bagaje de ese alma, de por qué está ahí. Ya, Por sí, eso no sí, es bueno juzgar, sí, sí, porque no tenemos ni idea de por qué está ahí ese alma, ni para qué ha venido, ni por qué está pasando por una prueba, ni por qué está haciendo eso. No tenemos ni idea. ya, Entonces, sí. No sabemos su en fin. historia y el por qué está ahí. Y Y estas personas que tú dices tan preparadas, pues yo la astrología a lo mejor me llamó la atención porque ya la había practicado, no lo sé. Porque yo lo primero que hice fue poner la prueba. Y cuando vi que era verdad, me atrajo de una forma brutal, porque veía que era algo que era verdad. Pero sí, no sé si es entiendo. porque yo tenía una vida atrás, yo qué sé, no, la verdad es que no lo sé. Y te has hecho alguna vez alguna hipnosis de vidas pasadas? No, yo me he intentado hacer hipnosis, pero no me han funcionado. Si te digo la verdad, esta vez fue que cogí un vaso de agua, lo que te digo con el agua, el trabajo del agua, se puede programar el agua y es de lo más fuerte que hay. Ah, Y le mira, dice, esta noche quiero saber lo último que hagas. Le pones a la energía al agua y le das como Reiki, como si la diera Reiki. Yo quiero saber si tengo algo que ver con Egipto, porque yo tenía la sensación de que tenía algo que ver con Egipto y era una cosa como que me llamaba. Y eso, y entonces le di la información al agua y me la bebí, fue lo último que hice, y en esa noche tuve un sueño brutal de vívido. Pero es que la noche siguiente hice lo mismo y volví a tener otro sueño igual de vívido, otra vez, ¿sabes? En situación peor, con lo cual no quise preguntar ya más. Yo te has quedado ahí colgado, ¿no? Sí. Yo, hay que terminar, hay que terminar la entrevista. Estos son, no. Yo, hola, bueno, bueno, pues cortamos aquí. Yo creo que ya llevamos una hora prácticamente de más, una hora y media, así que vamos, una hora y media, no una hora y tres cuartos, así que yo entiendo que voy a cortar. Espero que todo esté bien. Así que chao, amigos. Bueno, amigos, hasta aquí la entrevista entre mi amigo John Descubre
y yo. Ya sabéis que tenéis sus datos en el canal, espero que haya sido interesante este vídeo, que se sale un poco de lo que es la astrología, pero bueno, son temas que nos interesan a todos, espero, y que van, digamos, envolviendo o tocan de alguna manera o están relacionados con este tema astrológico, que es del que también nos está hablando de cómo estamos en este mundo. Y ahora mismo echar una mirada de dónde venimos creo que es muy, muy importante. Así que, como digo, espero que os haya gustado y nada más, que ya mismo me tenéis por aquí con más vídeos de astrología sideral.